la montaña, fluye un río en la ciudad, fluye un río en cada casa, el río de Dios. Fluye un río en su iglesia, fluye un río al cantar, fluye aún en las pantallas, el río de Dios. Y sé que tú no nos has abandonado, lo que empezó lo veremos completado. Cada promesa que no has dado, tú no has olvidado. Se escucha un río, el río de Dios. Fluye un río en la montaña, fluye un río en la ciudad, fluye un río en cada casa, el río de Dios. Fluye un río en su iglesia, fluye un río al cantar, fluye aún en las pantallas, el río de Dios. Y sé que tú no nos has abandonado, lo que empezó ahora vemos completado. Cada promesa que no has dado, tú no has olvidado. Existe un río, el río de Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sabes que yo hace poco me preguntaba un poquito ¿qué es la adoración? Porque sabemos que comúnmente cuando hay programas así lo que más se repite es que estamos adorando a Dios. No solamente el que canta, sino que también el que escucha y se pone en una disposición especial, estamos adorando a Dios. Pero, ¿qué significa en realidad adorarlo a Él? ¿Qué significa darle adoración, darle alabanza? Muchas veces estas dos palabras se relacionan, alabanza y adoración. Y sabes que hay algunas palabras aquí o algunas frases que para mí hacen mucho sentido cuando hablamos acerca de la adoración. Primero, si nosotros vamos a la Biblia, la adoración siempre es desde adentro hacia afuera. No es algo superficial, no es algo que simplemente yo hago, no es algo que simplemente yo expreso a través de lo que se puede ver, sino que la adoración comienza desde adentro. Es una actitud del corazón que me lleva obviamente a expresarlo de manera externa, pero es algo que sucede primero en mi interior. No tiene que ver con algo desde afuera hacia adentro, no tiene que ver algo simplemente con cómo yo canto, con cómo yo levanto o no levanto las manos, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. Lo segundo que podemos entender acerca de la adoración es que requiere una atención completa. Cuando tú adoras es cuando te pones a disposición de que en ese momento tú estás, en este caso a Dios, dándole tu atención completa. Todos tus sentidos están a disposición de quien tú adoras. Y por eso los pensamientos que tú tienes, y si eso está en la Biblia registrado cuando vemos a las personas adorar, cuando se nos invita a adorar a Dios también en el Apocalipsis, se nos invita a que tus pensamientos se direccionen hacia aquello que tú estás adorando. Y es por eso que en la adoración, después vas a ver que cambia, y ahí viene lo externo, cambia no solamente tu forma de actuar, sino tu manera de ser en el día a día, tu manera de actuar en lo práctico. Y esto me llama mucho la atención, que cuando tú entras en una actitud de adoración, permites que algo que es superior a ti ocupe el primer lugar en tu vida y así controle tu vida, dirija tu vida, ¿no? Decida por ti. Es por eso que es tan importante la adoración a Dios, porque sabemos que como Dios es nuestro creador, podemos nosotros en esta actitud de adoración darle el control de nuestra vida. No es simplemente cantar, no es simplemente detenernos y expresarle algo, sino que es una actitud en donde Él se convierte en el que controla mi vida. Ahora,
Sabes que yo estaba escuchando hace poquito una canción muy bonita que hablaba acerca de algo que me hizo reflexionar muchísimo. De hecho, la canción está en inglés y se llama Worship What I Hate, que traducido al español es adoro o adorar las cosas que odio, lo que odio. Adoro lo que odio. A medida que yo escuchaba esta canción, y esto fue esta semana pasada, yo me di cuenta de que en muchas ocasiones también nosotros estamos adorando las cosas que nos hacen daño, las cosas que no nos gustan. ¿Y cómo te lo explico? Por ejemplo, volvamos a estas características que yo te di de la adoración y veamos si es que quizás estás dando en lo práctico adoración a cosas que no te hacen bien, incluso a cosas que odias, a cosas que rechazas. Por ejemplo, la adoración es algo que ocurre dentro tuyo. Y quizás en la mayoría de este tiempo, quizás esta semana, le estás dedicando en tu interior, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, le estás dedicando tiempo a cosas que no valen la pena. Estás escuchando en la mayor cantidad de tiempo no a la voz de Dios, no a la voz del amor, sino a la voz del odio, sino a la voz de la inseguridad, a la voz de la ansiedad, a la voz del miedo. Porque sabemos que, como segundo punto, lo que tú le estás dando tu atención completa es aquello que tú estás adorando. ¿Y qué pasa si en esta semana tu atención ha estado enfocada en lo que no te gusta de ti? En quizás los errores que has cometido, tu pasado, aquellas imperfecciones que no te gustan en tu vida y que han aflorecido y tú le estás dando voz al darles tu atención, darle tus pensamientos. Sabemos que cuando tú adoras, tus pensamientos se dirigen exclusivamente a aquello que tú estás adorando. Y yo me pregunto, ¿a qué le has estado dirigiendo tus pensamientos últimamente en esta semana? ¿Será que son a cosas que no valen la pena? ¿Será que son a cosas que en realidad no te hacen bien, pero están ocupando la prioridad en tu vida? Quizás esta semana has estado pensando en ese problema que te aqueja y le has estado dedicando todos tus esfuerzos, todo tu tiempo y todas tus energías a ese problema. Querido amigo, estás adorando las cosas que no te hacen bien. Estás dedicando tu tiempo y tus energías a aquello que no te hace bien. Y como resultado, la adoración te cambia. Empieza en el interior, pero se expresa en el exterior. Por lo tanto, quizás hoy estés notando que estás teniendo actitudes de odio, actitudes de cinismo, actitudes en donde te estás encerrando en tu propio vaso de agua, ¿no? Y no le estás abriendo la puerta a nadie. Y es porque esa actitud, al tú estar adorando las cosas que no te hacen bien, está haciendo que tú tengas una actitud en donde se exprese también en tus relaciones. Quizás alguna amargura estás expresándole y los más afectados son la gente amada tuya que está a tu alrededor. Cuidado allí, queridos amigos. Yo te quiero dar un ejemplo, ¿no? Porque al final lo que adoramos es lo que somos. Mira, cuando me enfoco, por ejemplo, en lo que no me gusta de mí, cuando me enfoco en mis inseguridades, cuando te enfocas en la tormenta que estás pasando, al final te estás convirtiendo en aquello que un día rechazaste. Por eso es tan importante saber a quién tú estás adorando. Y con eso quiero llevarte a una historia bíblica, una historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, el versículo 22 al 33. Tú puedes abrir tu Biblia ahí en tu casa y es una historia súper conocida que está allí en este evangelio, incluso está retratada también en otros evangelios, que es la historia de Pedro. Pedro, a mí me gusta mucho este personaje porque en muchas ocasiones me siento identificado con él, ¿no? Pedro que muchas veces hablaba antes de pensar, Pedro que en muchas ocasiones se equivocaba. De hecho, comúnmente recordamos a un Pedro negando a Jesús, ¿no? Antes que el gallo cantara. Y quizás no nos acordamos tanto de lo que vino después, de cómo Jesús reivindicó su vida y se convirtió en uno de los grandes apóstoles de la antigüedad, del comienzo del cristianismo. Pero hoy quisiera detenerme en algo que cuando lo analizamos nos puede venir y puede calzar con nuestra historia y con nuestra historia de adoración. Tú sabes que Pedro en un momento fue el único que vivió un milagro grande, que fue caminar sobre el agua. Jesús venía, incluso había un viento fuerte, habían olas y Jesús se acercó a sus discípulos caminando sobre el agua.
Pedro, al ser arrebatado, él dice, yo también quiero hacer lo que mi maestro hace. Por lo tanto, le dijo a Jesús, permite que yo vaya caminando a ti sobre el agua. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Empezó a caminar sobre el agua efectivamente. Se centró en Jesús. Empezó a adorar a Jesús, a verlo. Cuando tú contemplas a Jesús y cuando tú le dedicas todos tus pensamientos, tú te vas a dar cuenta de que aquello que tú estás adorando te estás convirtiendo y puedes parecerte a Jesús. Puedes hacer las cosas que Jesús hacía. Como Pedro se dedicó a mirar a Jesús, comenzó a parecerse más a Jesús y a ser parte de ese milagro de caminar sobre el agua. Cuando tú estás en una actitud de adoración en tu vida, te pareces más a Jesús. Porque aquel que dedica tu concentración y tus pensamientos es Jesús. Por lo tanto, te estás convirtiendo en aquello que adoras. Pedro lo vivió. Comenzó a caminar sobre el agua. Y comenzó a caminar cerca de Jesús. Pero hubo algo que cambió todo, ¿no? Pedro dice que sintió el viento fuerte. Y yo me imagino que aquí Pedro no solamente quitó la vista de Jesús, sino que se comenzó a centrar en otras cosas. Se comenzó a centrar en el viento, se comenzó a centrar en las olas, se comenzó a centrar en su miedo, en que él no podía hacer lo que estaba haciendo. Comenzó a mirarse a él y no a mirar a Jesús. Comenzó a adorar otras cosas que no sean a Jesús. Por lo tanto, cuando tú comienzas a concentrarte y a adorar tu problema, ¿no? A ponerle tus pensamientos y tus energías a las cosas que no te hacen bien, a tus amenazas, es cuando comienzas a hundirte. Es cuando comienza a venir, quizás tú mismo te ahogas en tus problemas. Pedro, al quitar la vista de Jesús, al ya no estar centrado en Jesús, al no seguir adorando a Jesús y comenzar a mirar el viento y a concentrarse en el viento fuerte, comenzó a hundirse. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas veces tú, querido amigo, querida amiga, te encuentras adorando aquello que no quieres? ¿Cuántas veces le has entregado tus pensamientos a cosas que en realidad no valen la pena? Y tú, a través de entregarle tus pensamientos, alimentas aquello que te hace mal, le entregas tus energías, te dedicas a sentir y a observar al viento en lugar de mirar a Jesús. Querido amigo, querida amiga, hoy quiero decirte, no adores al viento, no adores el problema, no te desgastes en concentrarte y vivir y desgastar tus energías y toda tu concentración y tu adoración de vida práctica en las cosas que te están destruyendo, porque cada vez que haces eso te vas a ahogar más. Vuelve a adorar a Jesús, vuelve a ponerlo en el centro de tu vida, vuelve a mirar a Jesús y no al viento. Querido amigo, yo quisiera terminar en este momento con algo que me llama mucho la atención. Hay un conferencista que es mexicano, que se llama Daniel Javif, y que me gusta mucho una frase, porque él pone algo que es muy bíblico, en una frase muy práctica, y yo te la quiero dejar ahí para que sigamos disfrutando de este momento, que es que la única manera de vencer el mal es estar enfocados en el bien. La única manera de vencer el mal es estar enfocados en el bien, y yo lo he vivido. Cada vez que, por ejemplo, me llega algún comentario negativo, cada vez que quizás a ti te puede llegar algunas opiniones negativas de con quién trabajas, etc. Todos somos tentados a observar y a darle voz al mal que nos llega. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que la única manera de vencer el mal no es darle más voz a aquello que te está haciendo mal, sino que es enfocarte en aquello que disfrutas, en aquello que amas, enfocarte en Jesús. ¿Sabes que 1 Corintios 6:12 me lo pone de esta siguiente manera en la Nueva Versión Internacional? Dice así: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, dice. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Mira qué interesante cómo lo pone Pablo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Cuando tú quitas la vista de Jesús, cuando tú comienzas a adorar cosas que no son a Dios, a Jesús, a tu Creador, tú estás permitiendo que otras cosas te dominen. El único que puede controlar tu vida es Jesús, es tu Creador. Y cuando tú no le permites y te dedicas a observar a otras cosas que no son Dios, que no es tu Dios, que no es tu Creador,
bueno, ahí es cuando comienza la adoración que está errónea, ¿no? No es una adoración que te puede hacer bien, es una adoración que te puede ahogar aún más en ese mar. Querido amigo, no dejes que estas cosas te dominen. Si bien es cierto, es difícil concentrarnos en Jesús cuando estamos llenos de problemas, cuando la voz del miedo suena fuerte, cuando la voz del viento suena fuerte, cuando las olas se vienen agitadas. Y es fácil quitar la vista de Jesús y no es fácil seguir adorando a Jesús en medio de estos problemas. Pero queridos amigos, hoy te quiero invitar para que tú pongas tu vista en Jesús, para que no quites tu vista de Él, para que sigas adorando al único que no te va a fallar, al único que puede extender su mano, aún en la tormenta, aún cuando te estés ahogando en tu desesperación y decirte, estoy contigo, mírame que vamos a salir de esta. Querido amigo, yo quiero dejarte con estos pensamientos el día de hoy. El único que puede realmente dominar tu vida, controlar tu vida, es aquel que pide tu permiso, es aquel que es un caballero, que nunca va a tomar el control de tu vida si tú no se lo permites, que es Jesús. Y eso es adoración, permitir que Jesús controle tu vida y nada más que Él pueda ser el centro de tus pensamientos, de tu concentración, de tus esfuerzos y de tus energías. Queridos amigos, no dejes que el viento, la duda, el miedo dominen tu vida. Permite que Jesús sea el autor y sea el que escriba y controle la historia de tu vida. Adora a Jesús. Y tal como Jesús mismo lo puso allí con la mujer samaritana, adóralo en espíritu y en verdad. Adóralo con honestidad. Adóralo en tu vida práctica, porque no vale de nada simplemente adorarlo un día a la semana, o a veces cuando tomas tu guitarra o cuando pones una pista y comienzas a cantar. Ese no es un verdadero adorador. Un adorador es aquel que permitió y es testigo de que el único que puede dirigir su vida es Jesús. No te sigas ahogando, no sigas dándole voz al viento, a las olas. Simplemente hoy te quiero pedir, querido amigo, que puedas escuchar la voz de Dios y que puedas concentrar tus pensamientos y tus energías en aquel que jamás te va a fallar. Permíteme orar por ti. Señor, yo quisiera pedirte que podamos de verdad adorarte en espíritu y en verdad, que todo lo que somos sea para ti, que tú ocupes el primer lugar en nuestras vidas y que ya no le demos más voz a aquellas cosas que nos hacen daño, que podamos adorarte a ti, porque sabemos que tú jamás nos vas a fallar. Rescátanos si nos estamos ahogando en un mar de problemas el día de hoy, y que podamos salir de allí aferrados de tu mano y adorándote de todo corazón y de verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder.
que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.